Trastorno de la personalidad por dependencia. Los trastornos de personalidad suelen explicarse desde sus características definitorias, su génesis y sus estructuras específicas hasta sus conductas manifiestas. En esta sesión vamos a tratarlos justo a la inversa con el objetivo de facilitar la comprensión. Ya hemos visto y reflexionado anteriormente sobre qué es la personalidad y qué son los trastornos referidos a la misma, y ahora vamos a ir un paso más lejos en referencia al trastorno por dependencia de la personalidad. Empezamos con una reflexión. Un trastorno de personalidad se diagnostica si se cumplen una cantidad determinada de requisitos, en el caso del de por dependencia. Dificultades para tomar decisiones cotidianas sin el excesivo consejo o reafirmación de otros. Dejar la responsabilidad de las áreas más importantes de la vida a otros. Dificultad para expresar el desacuerdo por el temor a la pérdida de apoyo o aprobación. Serias dificultades o incapacidad para iniciar proyectos por sí misma. Hará tareas desagradables o llegará a donde sea para evitar ser abandonado o abandonada. Cuando está sola se siente incómoda por creerse incapaz de cuidar de sí misma. Cuando termina una relación, busca urgentemente otra. Preocupación no realista de que le abandonen y tenga que cuidar de sí misma. Toda persona que cumpla un determinado número de los mencionados criterios, la credibilidad de los cuales confirma un profesional, tiene formalmente un trastorno de personalidad. Pero, eso significa que deben recibir tratamiento hasta que tengan otras creencias. Hay un paquete de creencias que nos sirvan para adaptarnos a cualquier entorno, familia, amigos, trabajo y cultura, leyes, costumbres, barrio. Si una persona que cumpla todos los criterios, tiene una familia y una pareja que le apoya, que le impulsan para hacer cosas nuevas por sí misma, que, en definitiva le hacen sentir bien, necesita tratamiento. Y aquí llegaríamos a otro de los criterios para el diagnóstico, que genere déficits suficientes o malestar personal en la vida de la persona. Es decir, que los mismos criterios diagnósticos no significan nada si no interfieren en la vida de forma incapacitante para lo que se entienden como las actividades cotidianas, y o si no generan un gran malestar individual, más allá de aquel habitual en la vida de toda persona. Por lo tanto, el trastorno de personalidad coge entidad clínica cuando hay actividades que la persona debe o quiere hacer, cuidar de su padre o madre enfermo o enferma, trabajar, etc. Y no puede, o cuando siente malestar. Este malestar es bastante inespecífico si no lo definimos un poco más. En estos casos el malestar se debe a situaciones o actividades que se hacen y no se desean hacer, o a querer ser de otra manera y no saber cómo conseguirlo. Ahora ya tenemos definida la parte fundamental para entender cuál es el problema más allá de qué elementos lo causan. El problema lo constituye el efecto, sobre uno mismo o sobre los demás, de las conductas propias percibidas por una misma o por los demás. Y las conductas, recordemos, son observables, cuantificables y modificables de varias formas. Para ver qué debería hacer con mi trastorno de personalidad debo evaluar cómo son las diferentes áreas de la vida que estoy viviendo. Tengo pareja y estoy satisfecha con él o ella. Tengo trabajo y puedo hacerlo sin mayor impedimento. Soy más o menos feliz en general. Pero, al aplicar las técnicas de modificación de conducta en los trastornos de personalidad encontramos una serie de resistencias mayores que en otros casos. Recordemos qué creencias se tienen respecto a una misma, respecto a los demás y respecto al futuro, de dependencia, en este caso. Será posible hacer que la persona vaya sola a comprar, pero ya nos ha informado de que sufrirá y creéis que volverá a hacerlo o que generalizará el cambio al resto de su vida. Solo podrá hacerlo si el cambio en la conducta se mantiene en el tiempo y si cambia su sistema de creencias. Veamos un ejemplo. Toda persona tiene una serie de creencias respecto a qué es tener una buena relación de pareja. En este ejemplo, la persona piensa que tener una buena relación de pareja es que su pareja le ame, le cuide y le ayude. En el concepto de cómo me puede ayudar. O qué significa que me ayude. Está el que le dé premios o castigos, que por otra parte es el mismo sistema que utiliza él o ella con sus hijos. En el siguiente nivel,
cada uno menos profundo que el anterior, vemos que para sentirse cuidado cuidada tiene una serie de necesidades que tienen que ser cubiertas y otras de protección. En el caso del castigo, su pareja le hace daño e interpreta que es un tipo de castigo más. Por último, en las acciones concretas, el abrazo sería interpretado como una forma de cubrir sus necesidades de afecto y una muestra de que le cuida. Que se enfrente a quien le ofende significa que le protege del daño y por lo tanto, le está cuidando. Por otra parte, que le haya pegado es autoexplicado como una forma de hacerme daño que me ayuda y por lo tanto, es de ser una buena pareja. A las acciones no se reaccionará de manera distinta si no se piensa de forma distinta. Podríamos remarcar el hecho de una incoherencia importante en este esquema. Mi pareja me protege del daño y a la vez me hace daño. ¿Cómo puede protegerme del daño si me daña? Este conflicto entre constructos es lo que se entiende como disonancia cognitiva, y suele conllevar problemas en tanto que cambiar una de las dos creencias conllevará cambios en el resto del sistema. En el sistema de creencias esquematizado y resumido que acabamos de ver se destaca cómo dos creencias opuestas están integradas en niveles superiores y no crean conflicto. Solo cuando seamos conscientes de las creencias que tenemos respecto a una determinada situación seremos capaces de darnos cuenta de incongruencia entre creencias y se creará la disonancia, un estado nada agradable que requiere la reestructuración de nuestras creencias a diferentes niveles. Por ejemplo, si vemos otra pareja en la que nadie pega a nadie o nos hablan y explican que alguien que pega no puede ser bueno, es peligroso, es cuando reconoceremos, si reflexionamos, que algo no cuadra en nuestras creencias. La reflexión es el punto clave. Si nos llega ese tipo de información y no pensamos profundamente en ella, ante una persona que nos dice que dejemos a nuestra pareja no le haremos caso. Sin embargo, si la dejaremos si queremos cambiar la acción de mi pareja me ha pegado, lo que requerirá también un cambio en la creencia de que te tiene que imponer castigos y de que eso signifique ayudar y no sea incompatible con que te cuide. Además, en este ejemplo está muy claro. La violencia está penada legalmente, lo que significa que la sociedad en general sabe que esa conducta es mala. Por lo tanto, si dudas, deberás plantearte que estás distorsionando o en un error de juicio. En el trastorno de personalidad por dependencia suele haber una serie de estrategias hiperdesarrolladas o sobreutilizadas y otras infradesarrolladas o infrautilizadas. Por ejemplo, están hiperdesarrolladas la búsqueda de ayuda y el apego, e infradesarrolladas la autosuficiencia y la movilidad. Asimismo, tiene una serie de características específicas. Sobre una misma se piensa que se es necesitado necesitada, débil, desvalido desvalida y o incompetente. Los demás están idealizados como generosos, que brindan apoyo y ayuda y son competentes. Las creencias disfuncionales que acompañan son: no puedo sobrevivir sin la gente, no puedo ser feliz sin la gente, necesito apoyo constante, que me abandonen es lo peor. Y como estrategia más utilizada se encuentra el apego excesivo o relación de dependencia del otro. El modo de abordar estas personalidades sería, en primer lugar, quitándole la característica bipolar a los constructos citados. Muy pocas cosas son todo o nada, y en personalidad menos aún. Por lo tanto hay que preguntarse, ¿cuántas necesidades externas reales tengo? En un polo estaría la dependencia y en el otro la autosuficiencia. Entre medio hay una cantidad infinita de estados que te llevan desde la persona más dependiente del mundo hasta la persona más autosuficiente. Con la pregunta ¿cómo de débil soy? Podemos hacer lo mismo. Esto que acabamos de hacer lo puedes seguir haciendo con el resto de creencias disfuncionales que hemos visto, o mejor aún, con tus propias creencias. En concreto con aquellas que se relacionan con tus problemas o malestar actual. Ahora veremos en la clínica virtual de Psicobot unas herramientas que te ayudarán y guiarán en la autoobservación, detección, cuestionamiento y cambio de pensamientos disfuncionales y creencias, y algunas otras que podrán serte de ayuda. Sin embargo, las conductas las podremos cambiar, pero el cambio en tus creencias solo será posible si quieres hacerlo, lo que conlleva mucha reflexión y autoconocimiento, flexibilidad y flexibilizar tus creencias y conductas y, en última instancia, estar dispuesto a plantearte una vida mejor para ti y para quienes te rodean y te quieren. Ánimo, el primer paso ya está dado.